Hola, muy buenas tardes, buen provecho, que Dios les bendiga y gracias por conectarse a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca del misterio de las vasijas. La palabra de Dios nos identifica a los seres humanos como vasijas o como vasos. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, la palabra de Dios dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Una vasija cerrada nunca puede contener nada que sea mayor que su propio tamaño. Pero una vasija abierta como un vaso no tiene limitaciones, puede contener cosas que son más grandes que su propio tamaño. Y nosotros somos como vasijas. La palabra de Dios nos lo dice en Jeremías 18, versículo 1 al 6. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y ya vimos también en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, que la palabra de Dios dice que somos como vasijas de barro. Ahora, esas vasijas pueden estar cerradas, y eso implica un pensamiento cerrado que no puede contener más que nuestra propia carne. Pero si esas vasijas están abiertas, es decir, tenemos un pensamiento abierto, una mente abierta para ser renovada, entonces podemos contener la infinitud y la eternidad de Dios. En 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19, nos recuerda que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y el que está en nosotros, que tenemos de Dios, y si el Espíritu Santo está en nosotros, eso implica que la infinitud de Dios está en nosotros, que contenemos, que somos vasijas abiertas para contener la infinitud y la eternidad de Dios. Ahora bien, usted y yo somos los que decidimos qué tan abierta va a estar esa vasija. Si nosotros estamos realmente comprometidos con el Señor en la renovación de nuestro entendimiento, seremos vasijas abiertas. Pero si no estamos comprometidos en ello y seguimos pensando de la vieja manera de vivir, entonces seremos vasijas cerradas. En la enseñanza de Jesús en las bodas de Caná, en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12, la palabra nos relata que ahí habían 6 vasijas de piedra, y la piedra y esas vasijas de piedra significaban lo humano, pero lo humano con un corazón de piedra. Y esas vasijas, dice la palabra, que eran para agua, y el agua es la palabra y el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos dice Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y eso implica que la palabra es un símil de agua, o el agua es una figura de la palabra. Y también en Juan capítulo 7, versículo 38 al 39, la palabra de Dios dice: el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, esas 6 vasijas eran esas 6 vasijas de barro que estaban en las bodas de Caná, eran de piedra. Eso es, el número 6 simboliza el ser humano, y que fueran de piedra simboliza que esas vasijas todavía
tenían un corazón endurecido, un corazón de piedra, pero la palabra dice que el Señor va a transformar nuestros corazones de piedra en corazones de carne. ¿Y cómo se hace? Llenando esas vasijas de agua y del Espíritu, llenándolas de la palabra y del Espíritu Santo. Solo de esa manera cumpliremos el propósito de Dios para nosotros. Las vasijas sin agua y las vasijas sin el Espíritu, las vasijas sin agua no tienen sentido. Las vasijas vacías siguen siendo vasijas de piedra que no tienen ninguna utilidad ni ningún sentido. Pero cuando son llenadas con el agua, entonces cumplen el propósito para el cual fueron creadas. De la misma manera, cuando nosotros somos llenados de la palabra y del Espíritu Santo, entonces cumplimos con el propósito de aquel que nos creó, que implica vivir vidas abundantes, vidas plenas, vidas prósperas, vidas en victoria, como dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10, y en Romanos capítulo 8, versículo 37, que Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, por una parte, y por la otra parte, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y también esto es un proceso gradual. El alcanzar la vida abundante y el alcanzar la vida en victoria es un proceso gradual, y la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4 versículo 18 que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De la misma manera, así como la vida, como la luz de la aurora va en aumento, las vasijas se van llenando paulatinamente. Las vasijas no se llenan de un solo, las vasijas se van llenando poco a poco, y de la misma manera usted y yo nos vamos llenando cada día más de la palabra y del Espíritu. La clave entonces es llenar nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro corazón con la palabra, como dice Josué capítulo 1 versículos del 7 al 8, y como dice el Salmo 1 versículo 2, que en la ley de Jehová tengamos nuestra delicia y en ella meditemos de día y de noche, y también ser llenos del Espíritu Santo, como nos lo enseña Efesios capítulo 5 versículo 18, y ello constantemente, es decir, de día y de noche, continuamente, hasta que las vasijas estén plenas a rebosar, llenas a rebosar, y eso difícilmente va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Mientras más tenemos de Él, más nos hace falta de Él. Así que es un proceso continuo, es un proceso de todos los días. Ahora, una pregunta que nos surge con respecto a lo de las vasijas abiertas o cerradas, ¿qué es mayor y mejor? ¿Lo que conocemos o lo que no conocemos? ¿Ser vasijas cerradas que solo conocemos lo de la carne, o ser vasijas abiertas para recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, la infinitud de Dios para cada uno de nosotros? Obviamente es mejor lo que no conocemos, estar abiertos a lo que no conocemos, porque lo que conocemos es limitado, terrenal, temporal, mientras que lo que no conocemos es espiritual, es infinito, es eterno, como dice la palabra en Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 2, que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, no en las cosas terrenales, porque las cosas eternas son eternas, mientras que las terrenales son temporales. Las limitaciones de nuestra propia mente, que son las fortalezas, los argumentos, las altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, necesitamos derribarlas, destruirlas, arruinarlas con la palabra de Dios. Recordemos lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Para conocer lo nuevo también necesitamos romper con las limitaciones y barreras de nuestra vieja mente, de nuestra vieja manera de pensar, de nuestra naturaleza carnal o de la vieja naturaleza carnal. En Romanos 12:2 la palabra de Dios dice que no nos conformemos a este siglo, sino nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por el otro lado, en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, nos habla de que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por el otro lado, solamente si nos abrimos podemos llegar a conocer lo que no sabemos. Solamente convirtiéndonos en una vasija abierta podemos contener lo que es mayor que nosotros mismos, que es la verdad de Dios, el eterno. Un universo eterno e infinito está abierto delante de nosotros, como dice la palabra en Isaías 55, versículos del 6 al 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado precisamente para que podamos ir entendiendo cada vez más de los pensamientos y de los caminos más altos que Dios, como dice la palabra, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, que le amamos, que le buscamos, y todas esas cosas nos son reveladas por el Espíritu Santo. O como dice también Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O como dice Isaías 45:3, que Él nos mostrará los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Pero para ello necesitamos abrir nuestra mente, ser vasijas abiertas y llenarnos de la palabra y llenarnos del Espíritu Santo continuamente, de tal manera que nuestro entendimiento se vaya renovando y esté preparado para recibir todas las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque si no renovamos nuestra mente, seguimos pensando con la mente carnal, y la mente carnal no puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque se deben discernir espiritualmente. Por ello es imprescindible en nuestra vida la renovación de nuestro entendimiento con la palabra de Dios, la renovación de nuestra manera de pensar, dejar la vieja manera de pensar para vivir en la nueva manera de pensar, y eso implica una vida plena, una vida abundante, una vida próspera, una vida que está disponible para nosotros, que va creciendo poco a poco en la medida en la cual nos llenamos de esa palabra y del Espíritu Santo, de tal manera que abramos nuestro corazón y vivamos para contener la infinitud de Dios, porque nuestra vida está escondida en Él, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, nuestra vida está escondida con Dios en Cristo. Y la palabra también nos recuerda que usted y yo no estamos estrechos en el Señor, estamos estrechos en nuestro propio corazón. Por eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque esa es la que le pone estrechez a nuestro corazón, limitación, escasez,
escasez, etcétera, abrirnos a la palabra de Dios, abrirnos al Espíritu Santo, a la renovación de nuestro entendimiento, para que nuestra mente sea ensanchada, como dice Isaías capítulo 54, versículos del 2 al 3, que ensanchemos el sitio de nuestra tienda, que ampliemos y que expandamos nuestras estacas, porque nos vamos a extender. El Señor quiere extendernos, pero el extendernos, y que implica una vida más abundante, una vida más plena, ese extendernos requiere de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser cada día más llenos de la palabra y más llenos del Espíritu. Así que la enseñanza del día de hoy es a no conformarnos con lo que ya sabemos del Señor, a no conformarnos con seguir pensando en la vieja manera de vivir. Ahora que ya somos salvos, necesitamos expandir nuestra mente con una nueva forma de pensamiento que es conforme a la palabra de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, para que nuestras vidas vayan creciendo en plenitud, en abundancia, en prosperidad, en victoria, en bienestar. No hacerlo es renunciar a una mejor calidad de vida. Hacerlo es abrazar esa mejor calidad de vida. Y todos queremos una mejor calidad de vida. Entonces necesitamos expandir nuestra mente, como dice la palabra de Dios, con la palabra y llenándonos de la palabra y del Espíritu. Por supuesto que todo esto comienza con entregarle nuestras vidas al Señor Jesucristo, haciéndolo a Él el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y esto comienza con una oración muy sencilla. Si usted no lo ha hecho, lo puede hacer ahí donde está, abriendo su corazón, diciéndole al Señor: Señor, yo te necesito, reconozco mis pecados, te pido perdón por mis pecados, ven a mi vida, llena mi vida. Y el Señor lo hará, porque el Señor dice que el que a Él viene no le echa fuera. Por un lado, y por el otro lado, los que ya somos creyentes, pues necesitamos caminar en esa renovación de nuestro entendimiento, llenándonos de la palabra y del Espíritu Santo, para alcanzar esa vida plena, abundante, bendecida en bienestar y en victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y recuerde, no hacerlo es desperdiciar una vida, una mejor calidad de vida que Dios tiene disponible para aquellos que le buscan y para aquellos que se esfuerzan. Recordemos que la palabra de Dios dice que el reino de Dios solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que tengan un buen provecho, una buena tarde, y si Dios lo permite, más tarde, al final de la tarde, nos volvemos a encontrar para otra reflexión de la palabra, de tal manera que sigamos creciendo y alimentando nuestra fe con la bendita y maravillosa palabra de Dios. Bendiciones y un abrazo para cada uno.